De trato amable, sencillez inigualable e inteligencia fuera de serie, nuestra invitada de hoy es una de las mujeres más influyentes en el ámbito tecnológico de México. Fundadora de Celestial Dynamics Technology Lab y creadora de Matria, ha desarrollado el entorno de datos más avanzado del país, gestionando gemelos digitales de 85 millones de personas. Como presidenta del Consejo de Datos y Tecnologías Emergentes y vicepresidenta de investigación de la Asociación de Internet MX, su visión está transformando industrias como la banca, el entretenimiento y el consumo masivo. Ha sido premiada como emprendedora tecnológica por Globant. Además, combina la innovación tecnológica con un compromiso profundo como el liderazgo femenino, demostrando que es posible equilibrar la maternidad con una carrera profesional exitosa. No te pierdas la oportunidad de escuchar esta mente brillante en nuestra entrevista exclusiva, donde comparte cómo lidera la revolución tecnológica de México y su pasión por empoderar a otros. Hoy con nosotros, Itzul Girón. Muy querida Itzul Girón, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Excelente. Muy bien, Itzul, así se ve. La verdad es que me da mucho gusto poder platicar contigo, llevar a cabo esta conversación, en donde la verdad es que en ti he identificado a una destacada emprendedora mexicana en el campo de la inteligencia artificial. Pero sobre todo el día que platicamos por primera ocasión, producto de que yo te viera dar una extraordinaria conferencia en la cual creo que acaparaste la atención de todo el auditorio bastante grande, pues la verdad es que me despertó la curiosidad de conversar contigo, posteriormente ese diálogo que tuvimos y con ello dar cita a esta conversación. Itzul, platícame un poco de tu trayectoria. Algo que me llamó mucho la atención el día que te conocí fue tu gran manejo escénico, tu buena capacidad de oratoria, y me dije a mí mismo, oye, ¿qué está pasando con Itzul? Que habla extraordinariamente bien y yo te hacía pensando que eras una ingeniera en sistemas computacionales y algo así, y me encontré con otra sorpresa. Cuéntame un poquito de tu desarrollo, dónde naces, en breves palabras, dónde está esa trayectoria y qué es lo que estudias finalmente. De acuerdo. Yo soy originaria de Oaxaca, soy de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, que es una comunidad en el Istmo de Tehuantepec, y ahí me desarrollé los primeros 18 años de mi vida y después buscando oportunidades como todos los oaxaqueños, generalmente que se salen a otro estado a estudiar, ¿no? Y me fui, en realidad, en ese momento, por las capacidades de mi papá, de todo mi entorno, también me fui a estudiar a la capital. Y ahí habían solamente algunas carreras, una oferta profesional en ese momento, ¿no? Y yo dije, o soy licenciada o soy comunicóloga. Y me decidí por ser comunicóloga, y eso justo me dio muchas herramientas. Hoy en día yo creo que eso es algo que me ha dado una visión bastante interesante porque las partes social, el entendimiento social, todas las materias que yo llevé en la universidad estaba más enfocada al tema de sociología, de filosofía, de comunicación como tal, desde la parte teórica. Fue muy enriquecedor poder abordarla, ¿no? Poder tenerla, poder tener esos conocimientos teóricos bastante sólidos en temas sociológicos y en temas filosóficos. Incluso yo estudié por ahí mi tesis, que fue bastante buena, en semiótica de la imagen. Y la semiótica de la imagen es algo que es muy particular para el estudio de los signos y de los símbolos y tal, y cómo se compone el lenguaje, etcétera. Y eso es lo que hoy me está ayudando a entender también cómo la tecnología y particularmente la inteligencia artificial se compone, ¿no? De cuáles son las claves que componen este raciocinio de la inteligencia artificial. Al estudiar comunicación, después, por supuesto, me vine a la Ciudad de México buscando más oportunidades para poder trabajar, y aquí comencé a trabajar en principio en un área de marketing, y posteriormente en esa área de marketing descubrí mi vena emprendedora, porque fue donde
me animé a hacer por primera vez una empresa que comercializaba espacios publicitarios y ahí pude desarrollar también en mi entendimiento de los datos, entender cuántas personas entraban en un centro comercial, cuántas personas salían, cómo yo podía mostrárselos a mis clientes, qué podía medir y empecé a hacer muchos programas de lealtad, empecé a hacer muchos acuerdos con centros comerciales, con estacionamientos, hasta poder desarrollar la primera tarjeta híbrida de pagos descentralizados en México. Y era una tarjeta híbrida que tenía un chip RFID y un chip NVMe para poder cobrar, ¿no? Y poder meterla al cajero y que sí sacara dinero. Ese primer reto en mi vida, que yo sin saber nada, yo dije, yo lo hago, yo levanté la mano y dije, yo lo hago, eso tiene que ser posible. En los próximos 2 años de desarrollo, pues hicimos orquestamos como una red de cobro descentralizada en los estacionamientos con tarjeta que te podría abrir la pluma, ¿no? Y esa experiencia me dio mucha necesidad de aprender más del tema tecnológico. Y entonces ahí fue donde me fui a Estados Unidos a estudiar como un primer diplomado, un programa de datos y de entender hacia dónde iban el tema de negocios tecnológicos, ¿no? Ahí fue donde se me despertó, ahí ya no hubo vuelta atrás en el tema tecnológico y comencé a desarrollar ya mis propios productos y mis propias arquitecturas de extracción de datos. Que alguien que viene de una ciudad tan pequeña hoy se coloque entre las mujeres, entre las 10 mujeres más relevantes de la tecnología, no solamente de nuestro país, sino prácticamente del mundo. Pero además una cosa, tu barrera del idioma, ¿en qué momento? Yo supongo que de niña en la escuela no llevarías inglés avanzado, y menos en una población tan pequeña. O sea, yo creo que ahí tuviste que también dedicarle un buen tiempo al idioma, ¿no? Así es, aún sigo dedicándole tiempo al idioma porque el tema técnico es muy particular. Hay cosas que hablan de redes particularmente y yo todavía no entiendo a qué se refieren, pero sí, tuve que practicar, tuve que hacerlo básicamente sola. Cuando me fui al diplomado entendía la mitad del idioma y yo creo que allá volví a recapitular, ¿no? Sí, es fundamental, por supuesto, el idioma. Pero hay un lenguaje universal que es el de la programación y el de las máquinas. Entonces, ese lenguaje universal lo entiendo perfectamente bien y entiendo cómo sucede, ¿no? Particularmente es en inglés, claro, pero es muy claro para mí expresar las necesidades, por ejemplo, de un sistema que debería de hacer, etcétera. Y he ido, por supuesto, evolucionando en eso desde niña en inglés. Es una necesidad hoy. Si yo pediría algo en la parte de educación, es una necesidad la educación. En la educación básica, el inglés, ¿no? Que todos los niños puedan hablar inglés sería algo fantástico, porque el mundo está así, ¿no? Se mueve así, sobre todo el lado en el que estamos nosotros. Y tuve que aprender, tuve que también perder la pena, porque tampoco eso puede ser una barrera para hacer las cosas, ¿no? Tú tienes que ir avante, salir, aprender lo que tengas que aprender y preguntar cuando no sepas. Así que creo que eso particularmente es lo que me ha llevado. Si algo no lo sé, si algo no lo puedo, lo pregunto, lo investigo, pido ayuda, ¿no? No, mis primeras juntas, yo las recuerdo, tenía yo a un traductor. Mis primeras juntas ya, porque yo decía importantes, ¿no? Si algo me pierdo, me van a ayudar. Y que creo que eso es bueno, ¿no? Reconocer cuando necesitas y pedir ayuda también es importante. Hay un tema que me llama la atención y es poco caballeroso mencionarlo, pero es que eres muy joven. La verdad es que tienes, entiendo, 40 años. Así es, tengo 40 años, fundé mis empresas desde los 28, tal vez un poco antes, pero eso tengo noción y he ido desarrollando negocios. Siempre me han gustado los negocios, eso es algo también importante, ¿no? Y se mezcla con mi pasión por la tecnología
y se mezcla con mi pasión por construir cosas positivas, porque vengo justamente de una comunidad donde no hay nada, donde es muy pequeñito, ¿no? Entonces, ese espíritu por hacer las cosas mejores, por generar un impacto positivo, por entender todos los contrastes que tiene nuestro país, también me hace siempre querer poner ese grado de vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo por más, ¿no? La parte de las matemáticas, fuiste amiga de las matemáticas, yo hasta la fecha estoy peleado con ellas a muerte, pero tú fuiste amiga de las matemáticas, vamos, yo creo que para lo que estás haciendo hoy en día, pues, esa reflexión lógica, estadística, pues, sí, pasando por matemáticas tiene que ser una parte clave, ¿no? Soy amiga de las matemáticas, pero no soy la mejor. No soy la mejor. Eso es, yo les digo que yo ya soy ingeniero por autodidacta, o sea, yo ya soy un ingeniero por curiosidad. Y ahí vienen las matemáticas. Mi padre es matemático es muy curioso, es un ingeniero, es matemático también y le gustan mucho los temas de mecánica de fluidos, que es una cosa muy particular dentro de los ramos, ¿no? De que lleva muchísimo cálculo. Yo recuerdo que para poder salir a patinar ahí en mi Patinar, jugar casa, a la calle, claro. Ujú. y yo tenía que resolver dos ecuaciones diarias durante las vacaciones. Entonces mi papá, antes de irse a trabajar, dejaba las ecuaciones, entonces yo ya me tenía que poner a hacer eso, ¿no? Entonces eso creo que pues ya me dio una noción muy clara de qué son las funciones particularmente y eso es lo que me ha ayudado, ¿no? No entiendo, por supuesto, no soy matemática, pero entiendo perfectamente el valor de cada una de las funciones dentro de un sistema, ¿no? ¿Qué hace cada cosa? ¿Cómo lo activas? ¿Por qué se activa? Me enorgullece tener un equipo bastante bueno, que son matemáticos del Poli, del ESCOM, y creo que ellos sí son verdaderos matemáticos y apasionados por eso, ¿no? Entonces, siempre trato de complementar ese lado. ¿Papá también egresado del Politécnico o...? Así es, sí, sí, sí. Mi papá también es egresado del Politécnico, de la Escuela de Ingeniería, y ahí estuvo también cursando sus estudios. Fíjate que yo, bueno, como tú sabes, pues al Politécnico le tengo gran cariño. Fui director del Canal 11 8 años. Entonces, pues Sí, realmente todo lo que suene a Poli me trae grandes es un recuerdos. orgullo, Sí, claro. Es una gran así institución, es. una gran Es un institución. orgullo, yo te puedo decir, correcto, el 80% hoy de mi plantilla ahí se está tratando de nivelar, son todos los muchachos del Politécnico y te puedo decir que son extraordinarios, tienen un conocimiento bastante extenso y profundo de las cosas. Me enorgullece que cuando voy a Estados Unidos o tenemos una revisión, me pregunten quiénes son tus PhD. Así fue mi última pregunta que me hicieron en una reunión técnica. Me preguntaron que quiénes eran mis PhD, ¿no? Y yo volteo y les digo, ellos, ¿no? Y todos ellos son del Politécnico. Y no sabes, hay un orgullo blanco, de burrito blanco tremendo, sí. Y mexicanos, ¿no? Que eso para mí es fundamental, es importante. Tenemos que romper ese mindset de que los mexicanos no podemos hacer tecnología o de lo que los mexicanos no podemos emprender en una empresa tecnológica, crear, no. Si podemos, es ponernos de acuerdo, ¿no? A lo largo del tiempo, Itzul, has creado tecnologías, has desarrollado modelos geocontextuales, que bueno, es una palabra que para mí incluso la tuve que estudiar ahorita para platicar contigo. Porque yo ahí lo que quisiera es que me platicaras a qué se refieren estos modelos. O sea, yo veo tu currículum y la verdad es que pues, has tenido efectivamente, como nos lo has dicho, pues una trayectoria en donde has analizado, sí, el recorrido del consumidor en patrones de comportamiento, desde luego también pues, de diversas industrias, incluyendo las finanzas, el entretenimiento, los medios masivos. En fin, o sea, te has involucrado en una gran cantidad de cosas. El día que yo platiqué contigo, te me hiciste como una combinación de persona relacionada con el INEGI, relacionada con la tecnología, relacionada con los procesos y procedimientos y desde luego también
con esta aplicación de la ciencia en favor del uso cotidiano. Entonces, platícame por dónde empezamos para entender hoy en día, por ejemplo, todo el mundo habla de inteligencia artificial. Hay quien se apanica, como cuando llegó el Internet, lo recordarás. Tú eres más joven que yo, 15 años yo te llevo de camino. Cuando yo usé mi primer Internet, usé Infocel 1994-95, con aquel módem de tonos que parecía encuentros cercanos del tercer tipo. Nadie podía usar el teléfono, si alguien descolgaba se te cortaba. Sí. Y lo que encontrabas en Internet era prácticamente noticias de texto. Pero, a ver, y todo el mundo se apanicó, ahí viene el internet, y lo mismo, nos van a espiar y nos quieren quién sabe qué. Y con la inteligencia artificial está pasando un poco lo mismo. ¿Tú qué piensas? Introdúcenos un poquito a la inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial es esa capacidad que tienen las máquinas para poder resolver problemas que generalmente necesitarían el conocimiento humano, ¿vale? La psique humana. Ese es en los términos muy generales. Pero, ¿qué hay atrás de la inteligencia artificial en realidad? Atrás de la inteligencia artificial y de estos modelos están los datos. Eso es muy importante, ¿no? Vamos a ver a la inteligencia artificial como un gran motor que necesita gasolina y esa gasolina son los datos. Las piezas del motor, adentro del motor, son los modelos, ¿qué es lo que aportan, no? Es una forma de analizar o de procesar un dato, el dato que entra. Y ese modelo, pues, debe de estar afinado para dar la mejor potencia, el mejor resultado. Ese modelo debe de responder a las necesidades de lo que tú quieres, ¿no? Oye, quiero un coche de carreras o quiero un coche nada más para ir de aquí a allá y que resuelva esto particular. O que segmente, o un modelo sencillo, pero han ido evolucionando los modelos, particularmente han ido evolucionando las redes neuronales y hasta llegar a unos modelos que hoy les llamamos los dichosos transformers. Y los transformers no es más que la capacidad de la máquina de poder inferir cuál es el próximo paso, cuál es la próxima palabra, qué es lo que sigue de una manera muy, muy acertada después de haber analizado una cantidad de datos de lenguaje, de texto, de imágenes para entender cómo se componen esas palabras, esas imágenes, esos textos. Hay diferentes tipos de modelos en redes neuronales y por supuesto están los modelos básicos que son los modelos de Machine Learning que todos digamos que conocemos, un árbol de decisión, una regresión lineal, que son modelos tradicionales matemáticos que también son, por supuesto, inteligentes porque calculan algo, ¿no? Te acercan a una aproximación, pero lo que tienen los otros modelos, los transformers, las redes neuronales, lo que estamos utilizando hoy para inteligencia artificial, son modelos más avanzados en cálculo y en profundidad de cálculo. Digamos que para correr esos modelos necesitas, atrás de esto, GPUs, que las GPUs que son estas unidad de procesamiento gráfico, las GPUs, es lo que significan. Antes trabajamos con CPUs, imagina, con la palabra CPU, pues ya empezó a ser muy normal para nosotros y que significaba tener en nuestra computadora una cierta capacidad de procesamiento a través de tener chips de cierta generación y que trabajaban, digamos, de cierta manera para distribuir el cómputo. Hoy nos quedamos en una regla en el mundo que se llama el chip de 2 nanómetros tradicional para los CPUs de Intel y que ustedes conocen, Intel 9, Intel 7, Intel 5, tal, tal, tal. Una computadora te dice qué nivel de ¿No? Intel. Ujú. ¿Qué nivel de procesamiento vas a tener? Hoy pasamos a los GPUs y esas GPUs están basados en otra forma de procesamiento que son los núcleos y que se le llaman núcleos CUDA hoy, ¿no? ¿Y qué son los núcleos CUDA? Es la paralelización del cómputo, la distribución del cómputo en diferentes hilos, ¿no? Entonces, esto nos permite procesar muchísima información,
para poder ocupar estos modelos que necesitan mucho cómputo distribuido para poder hacer cálculos al mismo tiempo y arrojarte un resultado en milisegundos. Entonces, digamos que para poder hacer inteligencia artificial necesitas por fuerza, un buen modelo calibrado, entendido, que sepas para qué lo vas a utilizar. Necesitas infraestructura y necesitas datos. Esos son los tres ingredientes fundamentales de la inteligencia artificial hoy, que estamos yendo hacia otros modos de procesamiento. Está el TPU, que son el procesamiento tenso vectorial, que lo está llevando a cabo Google, por ejemplo, que está muy adelantado en esa investigación. El IPU, que es de inferencia, que es el otro nivel, o sea, ya estamos hablando, y después sigue el quantum computing, y bueno, ahí ya ahí digamos que va a venir otro tipo de inteligencia mucho más precisa, porque la cantidad, todo vamos porque todo se acelere en el procesamiento, en la cantidad de datos que infiere. ¿Y en dónde estamos hoy en la inteligencia artificial? Estamos en un nivel bastante inmaduro. Hace poco platicaba con unos colegas de Berkeley y así echábamos, a ver, echen sus apuestas, dime un número en el que estamos en la inteligencia artificial. Nadie llegaba al 1.1 de la inteligencia artificial. Punto uno. O sea, vamos, o sea, toda esta maravilla que estamos viendo apenas es pero está en pañales, vamos, el principio. Estamos en pañales respecto a que, por supuesto, sí tenemos infraestructura, se están desarrollando las mejores tarjetas. NVIDIA se está encargando de darnos el mayor regalo al mundo, que es ese procesamiento gráfico y su última generación de tarjetas. Pero, ¿qué está sucediendo, no? No existe todavía un ecosistema realmente digitalizado. Ahorita se están digitalizando y se están extrayendo señales. Llegó el momento, lo que viene en este momento va a ser la extracción de las señales físicas. Tenemos señales digitales de cuando navegan en Internet, las redes sociales, empezamos allá a generar de petabytes, nos fuimos a zettabytes de información en Internet. Toda esa data ya la están pudiendo absorber y Ya se concentrar. puede absorber. Pero viene una segunda capa que es la capa de la inteligencia, en realidad, porque toda esta capa es capa de datos muertos, o sea, se está analizando, pero no es algo que esté pasando en tiempo real. ¿Qué sucede? Y se está analizando para hacer modelos, se está analizando para perfeccionar todo lo que sucede en Internet de recomendaciones, para ser muchísimo más efectivos a la hora de, ay, ¿quieres comprar un producto? Te recomiendo esto, ¿no? Optimizar toda la cadena de suministro a través de los canales digitales, eso ya se está haciendo. Y la extracción de data para perfilar hábitos de consumo, preferencias de cliente, rango de edad, rango de género, nivel socioeconómico, frecuencia de consumo. Todo eso, digamos que eso es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Se están creando una nomenclatura técnica que se llaman agentes cognitivos. ¿Qué son agentes cognitivos? Que son pequeños modelitos que tienen una misión. Toda la comunicación, toda la programación en la inteligencia artificial está orientada a misiones, agentes orientada a misiones. Y estos agentes tienen ciertas misiones como, por ejemplo, ser tu asistente, responder mejor a un texto. Tú cuando hablas hoy con el chat GPT le dices, a ver, quiero que te comportes así, que hagas esto, que analices esto. Redáctame una carta donde le hables de usted, donde sea en lenguaje sencillo, que contenga tantos renglones, que y Exacto. dame el resultado. Una recomendación que yo siempre les doy a mis clientes es al GPT, a cualquier modelo de lenguaje largo, háblale como si le fueras a dar una misión. O sea, así, tu misión es porque esa es la mejor manera de hablarle a la máquina, darle como objetivos muy claros, muy precisos, porque la máquina en esos modelos nunca se cansa de iterar. Entonces, si de una forma le dices no, va a intentar de otra, y siempre
va a ir optimizando el proceso, ¿no? Ahorita se está llevando a cabo como toda la optimización de la recordación en los sistemas para que sea más óptimo que cuando tú le hablas al GPT y le dices, ¿te acuerdas que ya te dije el texto que está hasta allá arriba? No lo olvides, por favor, y tal. Bueno, ahora ese nivel de memoria, bueno, también se está guardando para hacerlo más óptimo. Y viene otra capa que es la siguiente barrera de la inteligencia artificial, que son los agentes cognitivos autónomos, que ya puedan tomar decisiones por sí solos a partir de los datos que está recibiendo para llevar a cabo algún tipo de misión, ¿no? En salud estamos viendo también un gran avance en el estudio de las proteínas con todo lo que se abrió hoy de los algoritmos. Hoy se hicieron de código abierto varios algoritmos y esto lo que va a llevar a avanzar es el análisis de todas las fórmulas, de probar miles y millones de medicamentos para entender cómo podría comportarse una proteína bajo ciertas bajo ciertos parámetros, ¿no? Entonces, todo lo que es el FOLT, el que le dicen, se liberó de código abierto. En los próximos años vamos a estar viendo brazos todo lo que es humanoide, ¿no? La medicina va a ir avanzando hacia que tengamos un hígado artificial, un corazón artificial. Van a haber muchas revoluciones en esa era, ¿no? Yo creo que todavía estamos un poquito lejos respecto a eso, pero vamos muy encaminados hacia allá, ¿no? Maravilló cuando vi el brazo robótico que hizo el Politécnico en el año 2000. Imagínate ahora, 15 años después, eso a dónde habrá llegado ya. ¿Dónde va a parar, no? Viene después, bueno, viene toda la era de la robótica, por supuesto. Antes, ese es un paso antes de llegar a la inteligencia artificial general, que todos dicen la AGI y que la inteligencia artificial general. No, vamos a pasar antes por el tema de la robótica. Y para el tema de la robótica se tiene que trabajar muy bien la sensorización. Recuerden que un humano es así, ¿no? Tiene una capa de sensores que son los ojos, nuestros sentidos. Los cinco Estos sentidos, sí, el olfato, el sentidos, gusto, el tacto, claro. Ujú. sí, se tienen que replicar en un sensor, en un modelo eh, tecnológico, en un modelo físico en el robot, ¿no? En un sensor, se tienen que replicar para que pueda captar señales del ambiente, de la temperatura, de dónde está, de qué son las cosas, de cómo es su visión, de qué tiene que hacer, de cuáles son los parámetros que no puede romper, ¿no? Y en ese momento estamos en la sensorización. NVIDIA acaba de anunciar ahora hace un par de días una nueva plataforma que se llama Cosmos. Y Cosmos lo que va a ayudar es a darle sentido al mundo de todos los robots, ¿no? De esto es una silla, esto es una tal, tienes que caminar por Era como acá. un niño chiquito enseñarle la vida. Exacto, ¿no? Y para eso, ese modelo que es con el que se entrenan los robots, se van a entrenar en Cosmos para que pueda distinguir y se van a simular en Cosmos para que cuando ya los pongas en producción en tiempo, en el mundo real, puedan ellos funcionar, ¿no? Para lo que tú quieres, de llevártelo de compras hasta poder hacer trabajos rudos, ¿no? O poder controlar una máquina que está a kilómetros en otro país, ¿no? Viene toda esa parte en donde ya vamos a poder trabajar estando en un lugar particular y con sensores, tú te pones tus guantes y vas a estar trabajando en la máquina que tiene brazos mecánicos Remoto, en... de manera remota. Exacto, ¿no? Oye, Itzul, hay un tema que me llama la atención. ¿Qué avances o tendencias en inteligencia artificial te emocionan más? Porque quiero que platiquemos también de lo que estás haciendo ahora, este laboratorio extraordinario, lo que puedas platicar, porque sé que hay temas de confidencialidad, desde luego, pero sé que me estás haciendo una cosa de muy avanzada. Me tiene muy feliz, entusiasmada.
Estamos haciendo el primer modelo, el LLM, entrenado con datos mexicanos, que se llama Matria. Matria es el trabajo de muchos años haciendo arquitecturas de extracción de datos de ecosistemas móviles, de ecosistemas web y de data de todo el INEGI, ¿no? Hoy trabajamos nosotros con el INEGI para poder tener datos de los censos, de toda la información pública que existe hoy en México. ¿Qué pasa con los modelos de lenguaje largo y que seguramente ustedes lo ven? Cuando tú ya quieres generar una capa de inteligencia y estratégica, no nada más que te conteste y que te haga un texto coherente, tienes que tener una capa contextual o geocontextual. Y por eso en cada país debe de haber un modelo entrenado con los datos geocontextuales o regionalizados del país. Es decir, Porque un poco como usos y costumbres, tropicalizar la Tropicalizado, tecnología. exacto, Ujú. exacto, porque eso es lo que le va a dar la capa estratégica y de inteligencia al modelo per se, ¿no? Le va a decir que es un OXXO, en dónde están, cómo generar las rutas más adecuadas para la distribución y logística, cómo entender mejor a las personas, qué tipo de comunicación se debería de estar creando para las campañas, cómo poder optimizar las rutas de distribución, en donde no hay energía, en donde sí, en donde no hay. INEGI tiene variables como dónde están las familias que tienen videojuegos, por ejemplo, ¿no? O dónde están familias que sí tienen horno de microondas o no. Si toda esa data, imagínate, la metemos a un modelo, vamos a poder entender cuáles son las oportunidades de mercado, cuáles son las oportunidades para entender qué estaba pasando en investigación en lo general, en donde hay mayor crecimiento demográfico, en donde se pueden hacer esto, a mí me encanta, mejores políticas públicas, la planeación para los tomadores de decisión. Hoy en México no existen los datos suficientes para que nuestros tomadores de decisión, tanto empresariales como en el gobierno, puedan tener al menos una luz de decir, oye, a ver, ya está esto, puedes tomar una decisión mucho más informada, ¿no? Puedes analizar más datos, puedes generar políticas públicas que sí estén orientadas a resolver un problema real, ¿no? Te puedo decir en dónde hay más madres solteras y dónde deberías de colocar una escuela de tiempo completo. Te puedo decir en dónde en los próximos años vamos a necesitar más tiendas de, no sé, de algo particular, ¿no? A ti, empresario. En el gobierno te puedo decir cómo generar una política pública, porque aquí las mujeres no trabajan, ¿no? Pero tienen esta edad, pero tienen entre 20 y 25 años. Temas de equidad, de inclusión. Vamos, yo creo que esto tendría que ser un elemento. Imagínate si mezcláramos las bases de datos de la seguridad social más la base de datos de la Secretaría de Desarrollo Social, más el perfil del INEGI de mujeres, edades, tal. Pues esto en equidad e inclusión te debería de dar un mundo de cosas, ¿no? Así es, ese es el primer modelo, pero estoy aún más contenta porque se está haciendo en México 100% y hemos adquirido infraestructura crítica. Nuestro laboratorio es el primer laboratorio en México, los vamos a invitar a la inauguración ahora a finales de febrero, en tener infraestructura. Sí, compramos un servidor que tiene estas tarjetas Nvidia, ¿no? Entonces, tenemos un grupo ahí bastante interesante de personas que ahorita están trabajando fuertemente para poder echarlo a andar, para poder hacer el setup, para poder entrenar nuestro modelo ya, porque ya están todos los datos, ya los tenemos listos para meter al horno y en este primer trimestre va a ser el lanzamiento de Matria. Y Matria es uno de los proyectos para mí más relevantes en nuestro laboratorio y que es nuestro granito de arena a la mejor toma de decisiones en este país, ¿no? A poder decir, la tecnología sí sirve para algo, tiene un impacto y vamos a ocuparla para tomar estas decisiones, ¿no? Para entenderte bien, si yo soy un ciudadano común o un empresario que requiere buscar cierta especificidad, cierto
patrón de conducta para mercadotecnia o para mi producción. Yo puedo acudir a tu empresa, a tu laboratorio y pedirte, oye, necesito que me hagas un modelo basado en tal y que... Así, quiero abrir una nueva línea de negocio. Ayer un cliente nos decía, quiero hacer tortillas que no sean de maíz tradicional, ¿no? Pero dime dónde, ¿no? No, todo se puede preguntar. Hay cosas cualitativas, por supuesto, de, oye, si les gustó el producto o no, el testeo ¿no? Pero todo lo que sea cuantitativo, investigación de mercado como tal, todo lo que sea para medir, por ejemplo, hay una capacidad del modelo en donde tú como empresa puedes poner tus datos y más todos los datos de esto pueden darte respuestas y te podemos poner una base, activar tu base, vectorizarla, más ocupar Matria y para analizar tus datos y te va a hacer un análisis exacto para tu empresa aprovechando todos los datos también de este lado, ¿no? Entonces, y eso sin compartir información, sin que nos las entregues, sino simplemente nosotros dándote conexión a nuestro modelo. Entonces, eso va a ser como si hoy pusieras el GPT, digamos, ¿no? Oye, consume el GPT, pero también dile que vaya a consumir a tu base, a tu repositorio. Eso es una inteligencia de mercado magnífica, magnífica y puedes ocuparla para hacer tanto planeación de nuevos productos, aperturas de nuevos mercados, lanzamientos, optimización publicitaria, porque vas a saber cómo hablarles a las mujeres de Guadalajara, ¿no? Oye, aquí hay mujeres de 20 años de Guadalajara, ¿qué tipo de cosas les gustan? ¿Cómo se comportan? Nuestro modelo tiene calculado un tema de gustos y preferencias en temas como de personalidad y eso afina mucho el modelo de cómo es la comunicación. Entonces te dice, oye, en la comunicación tienes que usar estos símbolos, estos colores, estas palabras, ¿no? Nos quedan pocos minutitos. Hay dos preguntas que te quiero hacer. Una de ellas es, en relación a otros países, México, ¿cómo está en el uso de redes sociales? Y pregunto lo de las redes sociales, porque es donde, según yo infiero, para ti es carnita pura, porque en las redes sociales, el chismógrafo del Facebook, la parte de presunción del Instagram, la parte laboral del LinkedIn, te dan una amalgama de cosas y de datos que la gente, aunque se jacte de ser muy discreta, se desnuda ante el mundo a través de estas redes sociales y nos deja saber muchísimas cosas. Yo cuando veía televisión por cable y televisión de paga muchos años, el propio decodificador de las casas nos daba hábitos de consumo. Nos decía, cada cajita que hay en tu televisor, si está en la recámara de los papás, yo sabía qué tipo de programación consumían los papás y sabía que eran los papás porque estaba en la habitación matrimonial. O sabía el cuarto de la tele y detectaba de inmediato si había un niño por los usos de franja horaria y la permanencia en carry over de programación y sabía entonces el niño cuántas horas tenía de permanencia ante la tele, qué consumía, qué veía. Ahora me imagino tú que tienes una megamente de computadora ahí, pues conjunta todo esto y de ahí yo creo que te aporta. En México, ¿qué tanto en relación a otros países México participa en esa aportación de datos, digamos? Sí, por supuesto, los mexicanos somos uno de los mayores consumidores de redes sociales. Nada más te doy un dato ahí. La media de conexión en el mundo a las redes sociales me parece que a Internet, perdóname, a Internet son 6 horas. Esa es la media de conexión. Los mexicanos pasamos entre 7 y 9 horas conectados a Internet. Es, ¿Y qué vemos? ¿Cuál es el principal consumo en esos tiempos? Básicamente Internet, redes sociales, WhatsApp y temas de trabajo, ¿no? El correo electrónico y todo lo que se deriva de ahí. Pero las redes sociales son el principal, digamos, pues la principal ventana de consumo de Internet en México. Y pues claro, ahí miles y millones de datos se están generando del conocimiento de las personas, de las preferencias de las personas,
de todo, ¿no? Hoy incluso hasta con las canciones que escuchas ya te pueden, digamos, perfilar, ¿no? Y te pueden ofrecer algo. Así funcionan los modelos. Es importante tener conciencia de eso. Y también está el lado ético, ¿no? El otro proyecto más importante que tenemos nosotros en el laboratorio es un marco regulatorio de agentes cognitivos autónomos. Suena así como extraño, pero no es más que las directrices, tanto jurídicas como éticas, de los agentes cognitivos autónomos. O sea, cuando ya tengan que tomar decisiones por sí solos, ¿cómo se van a regir, no? Cuadro de valores, digamos. Un cuadro de valores. Eso es muy, muy importante porque efectivamente existe una cantidad de datos que se puede ir, o sea, Y hoy esto se pueden puede prestar para lo bueno o para lo malo, ¿no? lo que sea, ¿no? Hoy ya vivimos con el tema de las fake news, siendo que es apenas la entrada ahí al tema tecnológico, viene toda la parte de clonación de voz, viene toda la parte de segmentación, todo lo que implica riesgos, ¿no? Riesgos sociales, pues Suplantación de deberíamos, identidad, por ejemplo, que pues, es terrible, en fin. en Derechos fin, autorales de locutores, conductores, que el otro día me invitaron a una reunión de eso para ver cómo los apoyábamos, porque cuando nos tocó hacer la reforma de radio, televisión y telecomunicaciones, ahí venía un apartado para aquellas épocas. Hoy, desde luego, que necesita ajustarse y adecuarse a estas nuevas tendencias, estos nuevos ecosistemas. Y Zul, te preguntaría por último, ¿qué mensaje? Yo dije que me faltaban dos preguntas, pero te voy a hacer dos en una. sí. ¿Qué mensaje le dejarías tú a los jóvenes de hoy que yo estoy convencido que tienen que atender a un revocacionamiento en la definición de sus carreras? O sea, me encantan los contadores públicos, mi padre es uno de ellos, mi familia. Me encanta todo eso, son necesarios, pertinentes, los abogados, los doctores, los tal. Pero hoy hay un revocacionamiento, hay demandas y necesidades para otro tipo de egresados. Estaba viendo yo el número de egresados que arroja México al año. Pues es bastante bueno, 960,000 egresados. Es un mundo, sí, pero luego me ¿Dónde? encuentro el cuate del Uber y me dice, pues soy ingeniero astrofísico y porque no encontré trabajo y soy abogado con maestría y doctorado en tal cosa. A ver, yo creo que el revocacionamiento esclavo es inminente, pero yo te preguntaría, ¿qué mensaje le das a los jóvenes de hoy para atraerlos a este campo del conocimiento? Y finalmente, ¿qué México quieres dejar para las próximas generaciones? eh, Viene una era de la reespecificación de tareas. Es muy importante, ¿no? ¿Qué sucede cada vez que hay un cambio tecnológico o un cambio en la sociedad de impacto como el automóvil? Pues es más, los matemáticos cuando entró la calculadora científica hicieron huelga en Estados Unidos, imagínate. Siempre los cambios generan temor, ¿no? Esto de qué va a pasar, qué voy a hacer, tal. Me parece que es muy importante aprender a usar las herramientas tecnológicas. Eso sería fundamental. Porque sí, efectivamente hay carreras que van a tener un impacto, como toda la parte de diseño gráfico, como toda la parte de los que son las tareas repetitivas de finanzas, como toda la parte de evaluación de los radiólogos, por ejemplo, ¿no? Ahora existen ya estos mecanismos o estas máquinas. Yo diría que tienen que aprender a usar la tecnología a favor de objetivos más específicos, más grandes, ¿no? Oye, ¿qué es lo que realmente quieres construir? ¿Quieres hacer un negocio? ¿Quieres participar en una empresa? Ok, ¿y cómo vas a participar en la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Ah, bueno, tienes que aprender a usar un modelo de lenguaje, un GPT, un chat GPT hoy en día, ¿no? Tienes que aprender a utilizar la computadora de una manera bastante óptima. Y también México tenemos una cultura en donde pareciera que trabajar 10 horas, 12 horas nos hace personas más eficientes, más no sé, más productivas incluso, ¿no? Cuando la media de trabajo en el mundo son entre 6 y 8 horas, ¿no? Y que vemos, entonces viene una reestructuración completa y debemos de apelar a la optimización.
porque eso nos va a permitir tener mejor calidad de vida, mejor tiempo con nuestras familias, mejor tiempo para lo que verdaderamente importa, ¿no? Que somos nosotros, nuestro bienestar, la salud, la familia. Y esa perspectiva me encantaría que no se perdiera en los jóvenes, porque no vivimos para trabajar, ¿no? No esta cultura en donde tenemos que optimizar la forma en la que hoy hacemos las cosas. Y ese cambio viene a través de una herramienta que es la inteligencia artificial. No le tengan miedo, pruébenla, úsenla para sus negocios, úsenla para vender, úsenla para crear, ¿no? Eso es lo importante de la inteligencia artificial, la creación. Eso es lo que les va a permitir diferenciarse en el mercado, diferenciarse en un trabajo, cuando lleguen y les digan, yo sé usar todas estas herramientas, yo sé para qué necesitas esto, y que no pierdan su pensamiento estratégico y su pensamiento lógico, ¿no? Las cosas son muy simples hasta cierta manera en las matemáticas, como dicen, ¿no? Ese pensamiento lógico, esa creatividad, que no se pierda porque es lo que les va a hacer diferenciarse de todos, ¿no? ¿Cómo usan la inteligencia artificial? No le tengan miedo, no les va a robar sus trabajos, no les va, todo lo que hoy Hollywood nos vendió de Terminator, pues es demasiado Hollywood. Necesitamos poner atención y en la medida en que pongamos atención de cómo es esa tecnología, vamos a poder delimitarla, vamos a poder contenerla también y utilizarla para nuestro beneficio. Y en ese mismo sentido, eh, yo sí me imagino a un país optimizado. Optimizado en muchas cosas, ¿no? México es un país rico en recursos, en todo tipo de recursos, recursos naturales, recursos sociales, tenemos una cultura grandiosa, riquísima, tenemos gente capaz, muy inteligente, en una edad productiva, tenemos todas las capacidades instaladas ya también de infraestructura, pues hemos construido un país muy sólido que ha aguantado muchas cosas. Pero me imagino un México más optimizado, más seguro y con mejores calidades de vida, ¿no? En todos los sentidos. Necesitamos erradicar la pobreza que hoy tenemos hasta en un 20% de la población todavía sufre pobreza, ¿no? Y tenemos todavía 4 millones o me parece que va fluctuando entre 4 y 6 millones en pobreza extrema. Eso no debería de suceder en un país tan rico como el nuestro. Entonces, me parece que sí podemos optimizarlo. Yo me imagino este país utilizando la tecnología para superar los mayores problemas que hoy enfrenta, que son temas de seguridad, salud, alimentación y, por supuesto, toda la parte de educación, ¿no? Querida Itzul, me da muchísimo gusto haber podido conversar contigo. Aquí tienes un fan convencido que no temporalero, porque la verdad es que es muy emocionante ver que alguien de tu edad, de tu capacidad, con tu liderazgo, se vuelca en resolver temas en favor de la política pública de México, entre otras cosas, sin dejar de perseguir tus sueños, además. Entonces, me siento No, muy orgulloso de conocerte, de establecer esta amistad contigo y que nos hayas permitido conocerte un poco más y llevar a las personas que se hacen favor de vernos esta entrevista. muchas gracias y yo voy a quedar a la orden. Les vamos a invitar al lanzamiento del laboratorio, a seguirnos en redes sociales, ahí al laboratorio, a Celestial Dynamics, para que sepan de todas las tecnologías que estamos desarrollando aquí en México. Bien, Itzul, pues que tengas muy buen día y muy agradecido por tu tiempo. Gracias. Hasta pronto.